Siempre que vengo al consultorio del doctor Jorge Luis Díaz, me encanta esto porque lo que es el arte, ¿no? Y el arte visto desde de este hermoso demostración de lo que es el trabajo del traumatólogo con el arte que es la medicina en sí y la traumatología. Pero me hace acordar, ¿se sigue usando la tracción, Jorge? Sí, en algunos casos se usan, en algún tipo de fracturas se pueden usar. Pero ya quedó en el pasado, ¿han cambiado las técnicas que eso no sea necesario? O quizás lo que antes era un traumatismo muy cruento, se ha reducido la cantidad. Sí, en realidad lo que se han acortado son los tiempos para resolver los problemas. Esto se ponía en tiempo de espera para... Ahora, por ejemplo, para una fractura expuesta, aparecieron los tutores externos. Así que la tecnología es como que va supliendo estos viejos métodos, ¿no? Pero todavía en algunos casos se usa. Mira vos, ¿era para los huesos largos o era para la rodilla o era para el tobillo? ¿Para qué se traccionaba? Sí, en general eran para fracturas de huesos largos, es decir, se hacía la tracción en zonas vecinas a la rodilla, por ejemplo, para una cadera, o en el pie para problemas de la rodilla, por ejemplo, una fractura en la rodilla, pero tiene alguna indicación todavía. Bueno, justamente por ahí vamos a arrancar, porque cuando vos traccionabas, abrías ese espacio que hay entre un hueso y el otro y la rodilla, y eso a futuro no le traía, por ejemplo, artrosis. Sí, bueno, era justamente, por ejemplo, en una fractura se colocaban estas tracciones y era para alinear los huesos y posteriormente operarlos y ponerle una plaquita para ese tipo de cosas y para darle alguna movilidad, alguna función a la articulación, ¿no es cierto? No dejarlo sepultado bajo un yeso y que se haga la rigidez y por consiguiente la artrosis. Bien, pero la rodilla es lo que más sufre, porque por ahí siempre hablamos de rodilla y uno dice, bueno, en un extremo la cadera, en otro extremo el tobillo, ya hablamos del tobillo, ya hablamos de cadera, ¿y la rodilla? Bueno, entrando ya directamente al tema de artrosis de la rodilla, podemos tener artrosis en sus comienzos, es decir, una artrosis incipiente, por ejemplo, por un deseje, es decir, que vemos mucho en nuestra morfología racial, se ve el genubaro, el chueco, el típico jugador de fútbol, ¿no es cierto?, que tiene el pinzamiento medial y que si eso no se soluciona de alguna manera, va hacia la artrosis. ¿Ah? Tenemos la artrosis secundaria, el que se golpeó la rodilla, se lastimó, se lesionó el ligamento cruzado anterior y el menisco y no se operó, no se resolvió el tema. Un paciente joven con una rodilla inestable también va a la artrosis. Vemos pacientes de 40 años con artrosis que uno ve la radiografía y son radiografías que parecen de pacientes de 70 o de 80 años con artrosis. Pero cuando hablamos del chueco, la rodilla sigue mirando hacia adelante y se va inclinando o se va cerrando la rodilla. Sí, en general se pierde el eje en el plano frontal, entonces eso lleva a un pinzamiento, es decir, uno le pide, primero, ¿qué pasa? ¿Qué síntomas hay? Bueno, dolor en la zona interna, ¿sí? Se puede romper el menisco también por la sobrecarga y eso puede darle también algún signo meniscal, por ejemplo, se puede trabar, ¿sí? Entonces ese dolor, esa inflamación, uno la trata inicialmente con medicamentos, pero cuando uno ve que hay un pinzamiento, algo tiene que hacer si el paciente es joven, porque si no, eso va a terminar en una artrosis del compartimento medial y de ahí se va a generalizar a toda la rodilla. ¿Cuáles son los procedimientos para corregir esto? Bueno, hacemos un procedimiento quirúrgico que serían 2 procedimientos quirúrgicos en un mismo tiempo, que sería un procedimiento artroscópico, hacemos 2 agujeritos, tratamos las lesiones articulares. El cartílago, uno puede primero resolver la lesión del menisco, hacer estimulación del cartílago, hacer autoinjertos de cartílago, ¿sí? Pero cuando es muy chueco hay que corregir la alineación. Entonces se termina el acto quirúrgico articular, es decir, la artroscopía, y se continúa haciendo por debajo una incisión, una osteotomía, es decir, una sección, un corte en el hueso y corregir el eje, darle la alineación que debe tener para que la fuerza se descargue de manera pareja y esta artrosis no siga empeorando y evolucionando. ¿Eso se hace con tutores externos? ¿Cómo es el postoperatorio? ¿Cómo es la preparación? Próximo programa me lo contás. Dale, Ricardo, hasta siempre.